Bienvenidos entonces todos a nuestra clase de Mercado de Valores y esa va a ser nuestra primera sesión del segundo parcial y vamos a comenzar con una exposición que nos traen nuestros compañeros para empezar a ver pues esto de las emisoras, ¿vale? Entonces los dejo con nuestros compañeros. Adelante. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve la Sí, presentación? sí se ve. Ah, ok. Ya. Bueno, nosotros vamos a exponer lo que es el IPC. Mi compañera Mary, mi compañero Oscar, mi compañera Paola y servidora Emily vamos a exponer. Y empieza mi compañera Paola. Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿O no me escuchan? Sí, sí, sí te escuchas. Ah, ok. Bueno, nosotros le vamos a presentar lo que es el análisis del IPC. Y para empezar, ¿qué es el índice de precios al consumo? Este índice mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población de un país o una región. Es una estimación estadística, es decir, que se construye con los precios de una muestra de artículos representativos cuyos precios se recogen periódicamente. Este permite conocer cuánto se ha encarecido la inflación o abaratado el precio del conjunto de artículos que constituyen el consumo familiar. Este estudio se realiza sobre un conjunto de productos que es la cesta, relacionados con la alimentación, el transporte, la educación, prendas de vestir, etc. En la siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar del IPC interanual. Este se trata de la variación que ha sufrido el IPC desde la última fecha del año anterior, es decir, se compara el último dato con el de 12 meses antes. Aquí podemos ver una tablita que inicia desde enero a noviembre del 2019. Este es un pequeño ejemplo. Esta es la variación interanual del IPC. Mi compañera Emily, no sé si quiera aportar algo con esta presentación o le sigo, Emily. No, síguele. Yo ahorita comparto. Ok, nos indica cómo va la inflación en lo que va del año, es decir, en el periodo lo que ha transcurrido de este mes, de diciembre del año anterior hasta la fecha en la que estamos. Se expresa en porcentaje. En caso de ser positivo, indica el tanto por el ciento que ha subido los precios la inflación. De lo contrario, si se trata de una cifra negativa, indica el porcentaje de descenso de los precios, deflación. Desde hace unos años viene utilizándose con el mismo fin que el IPC, el IPCA, que es el índice de precios armonizado. Ambos índices sirven para medir la inflación, es decir, la evolución de los precios de los bienes y servicios, pero calculada sobre distintos productos o con distintos métodos. El IPC desciende hasta el 5.9% en mayo en México. Aquí podemos ver una tablita igual que es de este año, del 2021. Y en mayo en México la tasa de variación anual del IPC es del 5.9, como les había dicho, 2 décimas inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 0.2%, de forma que la inflación acumulada en este año es del 2.9%. El IPC interanual general es del 5.9, acumulada desde enero es 2.9%. Y ya se desglosa en alimentos y bebidas, vestido, calzado, vivienda, homenaje, medicina, transporte y otros bienes y servicios. Hay que destacar la subida del 1.2% de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es uno de los desgloses que les había yo comentado, hasta situarse su tasa interanual del 5.2%, que es la de la diapositiva anterior, que contrasta con el descenso de los precios de vivienda del menos 1.7% y una variación interanual del 4.9%. Esto es del 2020 al 2019. Ahora mi compañera Emily. Sí, ¿verdad? Ok, muchas gracias.
Ay, solo que me regresé uno sin querer. Mm. ¿Ya me escuchan? Ok. Existen factores para construir lo que es el IPC. El IPC debe contar con dos rangos que son fundamentales. Debe ser representativo y fiable, de forma que se seleccione una muestra representativa y ponderada de todos los productos y servicios de los principales consumidores. Debe ser medible y comparable en tiempo y espacio. ¿Esto a qué se refiere? A que se puede asemejar, comparar con la misma medida en diferentes tramos de tiempo, además, sea semejante al resto de los países. El IPC es calculado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Este índice se utiliza para entender las variaciones en el coste de la vida. Para calcular el IPC, se hace una selección de productos y servicios que se asemejan al consumo de una familia media, que era lo que mencionaba Paula, que es como transporte, luz, alimentos, lo que es bebidas, todo eso. Esta está compuesta por ciertos alimentos, ropa, calzado, carburante, viviendas, comunicaciones, transportes, etcétera, que son como cosas básicas. Hay una fórmula para calcular lo que es el IPC. Para calcular el IPC se puede hacer de la siguiente forma. Es precios nuevos por cantidades nuevas entre precios anteriores por cantidades anteriores. No me voy a regresar poquito. Ok, a lo que es el IPC. El IPC viene siendo un indicador que mide las variaciones de precio, de la vida y del poder adquisitivo del ciudadano. El IPC mide lo que son la variación de precios de una familia, reflejando la evolución de la inflación. El IPC va de la mano con la inflación. Este índice se utiliza para medir el impacto en los precios en el aumento del coste de vida. Para ello seleccionan productos productos concretos que se asemejan al consumo de la familia, como pueden ser determinados comestibles, calzado, textiles, carburantes, transportes, servicios, etcétera, y realizar un seguimiento de sus precios durante un tiempo delimitado y concreto que suele ser trimestral o anual. Son productos que se adquieren de manera habitual y se supone el principal desembolso de las familias en su consumo. Así pues, el IPC mide cambios en los precios de esta cesta cerrada de productos y servicios. Si durante el análisis este índice es positivo directo, es positivo, diremos que el IPC ha crecido. Hay que recalcar que el IPC para recoger los incrementos de los precios y del coste de vida, en ocasiones se suele confundir con la inflación. Aunque bien es cierto que el IPC, al contar con una gran variedad de productos de diferentes pues, sectores, puede recoger en buena medida la inflación, es decir, el incremento de los precios. Como digo, va de la mano por la cuestión del cambio de precios constante, que es lo que incluye el IPC. Y pues ya de mi parte sería todo. Bueno, les voy a hablar sobre cuáles son las 35 emisoras más importantes. Y bueno, para ello es importante saber que el año pasado, durante la pandemia, hubo bajas de hasta el 40%, pero pues bueno, eso fue durante el primer trimestre, que fue cuando comenzó la pandemia. Las bajas comenzaron en el 13%. Y pues a inicios de este año se dice que ya están subiendo más o menos al 40%. Y pues también se dice que la recuperación se debió en gran parte gracias a medidas de estímulos aplicadas por bancos centrales, que entre ellos los más importantes fueron Banxico, y pues decidieron que ante la liquidez que había en el mercado y esto de la caída de los precios, de las acciones, de pues casi todas las compañías, los inversionistas aprovecharon para comprar y así impulsar al mercado.
Y bueno, entre las grandes ganadoras del selecto grupo de 35 emisoras que conforman el IPC, destacan lo que es Peñoles, Grupo México, Telecitas, Cemex y José Cuervo. Ay, sí que les voy a hablar sobre las mineras Peñoles y Grupo México. Estas pues se vieron favorecidas por el alza de precios de los metales. Por ejemplo, en el lado de Peñoles es una minera y pues esto hace que sea una de las principales productoras de plata. Pero al ser productor de plata es menor productor de oro. Y pues los metales preciosos son buscados por inversionistas en tiempos difíciles porque son considerados como valores de refugio. Y en cuanto a Grupo México, que es productor de oro, subió un 45% y la plata entre el 24 y el 38% me parece. Y después es Cemex. Emily, le puedes cambiar. Cemex es una de las principales firmas que fue golpeada por el cierre de actividades de la pandemia, pero para ahora en 2021 ha incrementado el 8%. Esto pues también ha favorecido mucho, ya que para, para hoy es una de las favoritas de Bursa Métrica. Aquí sí. Telecitas, en el repunte de Telecitas fue evidente a partir de septiembre del año pasado, tras el balanceo de la muestra del IPC en la que entró Telecitas y salió Santander. Estar dentro del índice les da a las empresas una mayor exposición ante los ojos de los inversionistas. Al formar parte de esta élite, las acciones de las empresas aumentan su demanda y con ello su bursatilidad, que es la facilidad con la que se compra y se vende una acción. Bueno, en el caso de José Cuervo, en los primeros meses del año, la empresa tuvo resultados mejores que lo que el mercado esperaba, ya que hubo menores gastos de publicidad y mercadotecnia y que no hubo prohibición a la venta de alcohol, que fue contrario a México. En Norteamérica, uno de sus principales mercados, analistas de Monex, recomiendan comprar acciones de la firma debido a que pues para 2021 se esperaba un mayor consumo por diversas reaperturas, aunque persistentes escenarios de rebrotes y eventuales cierres estatales y mundiales. Y pues esto es muy conocido, todos sabemos que José Cuervo es una de las principales firmas de tequila. Y bueno, creo que todos hemos escuchado alguna vez el tren de José Cuervo, de que la experiencia y todo. Y pues obviamente durante la pandemia estuvo cerrado. Ahora para 2021 ya comienzan con tours en algunos puntos. Creo que son los fines de semana, entre semana ya algunos, pero también los precios de estos han aumentado excesivamente. Ok, a continuación les voy a hablar de dos más de las más importantes. Una de ellas es Grupo Bimbo, que actualmente puedes cotizar en la bolsa de valores bajo la clave de Bimbo. Es de las más populares que hay. Ante la pandemia ellos tuvieron también problemas con su producción. No hicieron un cierre total, ya que el Grupo Bimbo es muy grande y está en la mayoría de los continentes. Tiene muchísima venta multinacional. Entonces esto hizo que no le afectara tanto la situación de la pandemia porque igual y su producción es, digamos, constante y muy grande como para verse afectada. Obviamente sí se vio afectada, pero no de una manera tan significativa como las otras, que tuvieron cierres a veces totales o parciales durante un tiempo. ¿Le puedes cambiar al siguiente, por favor? También está Banorte, que es de los cuatro bancos más fuertes que hay aquí en México. También se puede cotizar actualmente en la bolsa de valores. Es de las más populares que hay. Como sabemos, bueno, yo quería poner un banco porque los bancos no tuvieron un golpe tan significativo, o más bien casi nulo ante la pandemia. Más bien fue como que hubo más salida de préstamos y la gente a veces, bueno, la mayoría de ella cumplía con sus pagos al orden y
la otra no, la que pues, se quedó sin trabajo, cosas así, entonces necesitaban sacar dinero de algún lado y la solución fueron los bancos, aunque fuera por un corto periodo de tiempo, pero esa era la solución. Entonces eso hizo que se mantuvieran estables en vez de tener un baje, se diría, una pérdida en la Bolsa Mexicana de Valores. Y por último quería meter uno interesante que era el de Grupo Modelo, que actualmente ya no se puede cotizar en la Bolsa de Valores, pero fue una decisión que afectó mucho a la Bolsa Mexicana. Actualmente sí se puede cotizar, pero a través de otros medios, no en la Bolsa Mexicana de Valores. Tengo entendido que hay una nueva forma de cotizar acciones que se llama Viva, pero aún está como que muy verde todavía ese asunto, entonces se me hizo interesante poner el Grupo Modelo porque era de las más importantes, casi era la tercera más popular para invertir en la Bolsa Mexicana de Valores, pero actualmente ya no se puede. Y pues de nuestra parte sería todo. Ok, ¿alguna conclusión que les gustaría hacer como equipo? Yo, profe, sí, claro. Adelante. Solamente pues es importante recalcar que el IPC es importante pues en varios aspectos porque ya que el coste de vida está subiendo constantemente, entonces los precios, todo eso va cambiando, los precios de los productos, los costos, las subidas salariales, y si esto no se renueva anualmente, habría una pérdida de poder adquisitivo, por ejemplo, para aquellos que no ven aumentos en sus salarios. Entonces, es importante estar como analizando y estar cambiando esto constantemente, porque pues también influye como en los salarios de las personas y todo eso. Ujú. Para lo de las 35 emisoras, se me olvidó mencionarles, vamos a dejarles un link en el grupo donde están la mayoría de las empresas donde pueden cotizar. Son más de, bueno, en la lista son más de 40, las 40 más importantes. Y aparte, pues como conclusión a lo de las 35 emisoras, sigo, para poder invertir en la bolsa de valores mexicanas, pues se requiere realizar una inversión más que nada, no sé, una inversión de rentabilidad más que nada. Hay que también buscar perfiles de inversionistas y pues realmente no hay un número como idóneo para invertir. O sea, se recomienda que sea entre el 10% o el 20%, pero pues en sí los objetivos de la inversión no siempre son claros, entonces puede haber una baja o una alza, ya depende de muchísimos factores. Ya no es tanto como la empresa que decidan invertir, es más bien como la estrategia que decidan implementar. Muy bien, Ya, ¿alguien más que quisiera comentar algo? Sí, yo. Ujú. Bueno, yo concluyo retomando el comentario de Joel. Creo que es muy importante conocer cuáles son los IPC que tenemos actualmente en distintas empresas, ya que, por ejemplo, como mencionó Joel, yo creo que, bueno, por el momento a lo mejor no lo pensamos, pero yo creo que en algún futuro, pues a lo mejor por lo que algunos nos vamos a dedicar y todo, quisiéramos invertir en algo, en algunas acciones. Entonces creo que el IPC nos muestra cuáles son las mejores, pues ahora sí que las mejores mm, empresas en las que podríamos invertir algo que va pues hasta del 1.8% hasta el 14% en algunas pues sí se puede invertir más, pero es como el, el índice promedio. Y pues también como lo mencionó Emily, hay muchas veces en las que no sabemos en realidad cuánto es el aumento y cuánto estamos ganando nosotros de salario, o sea, cuál es nuestro salario y por qué están aumentando tanto. A veces es que es el gobierno, cuando a veces no sabemos en realidad qué es lo que está pasando, y creo que es muy importante conocer y pues estar informados de cómo está cambiando el IPC constantemente.
Ok. Ok, y los que escuchamos la presentación, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué opinan de la presentación? Lo comento porque aquí tenemos dos temas mezclados, ¿no? Cuando nosotros hablamos de IPC en economía, en la clase de economía, es precisamente lo de la primera parte de la exposición, ¿no? Tal vez aquí hubo un poquito de confusión, porque si tú directamente entras a Google y tecleas IPC, te pueden salir diversas cosas, o precisamente te salen estos dos temas que nos acaban de exponer. Menciono que son dos temas porque el IPC en economía va a ser un poquito muy diferente al IPC de finanzas, ¿ok? Entonces, el IPC, económicamente hablando, cuando nosotros estamos hablando pues tal cual de la economía, es parte de lo que vimos pues en primer parcial y estamos hablando precisamente de cómo van cambiando los precios a través del tiempo, ¿no? Es que si el precio del huevo aumenta, que si el precio de la leche aumenta, y eso nos hace referencia al IPC, al índice de precios al consumidor, ¿ok? Ese es el índice de precios al consumidor, ¿ok? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de un índice bursátil, es el índice de precios y cotizaciones, ¿ok? Entonces son dos índices muy diferentes, aunque las siglas son IPC para ambos, ¿ok? El índice de precios al consumidor nos habla de cuánto está aumentando el precio, ¿sí? Al cual nosotros compramos y adquirimos los bienes de consumo. Eso nos impacta en el sentido de que si tú normalmente tienes un salario promedio de 8, 10 mil pesos y te ajusta para comprar tu despensa y además te ajusta para pagar la renta y además te ajusta para tus servicios y después de eso ya para nada más y aumentan los precios, entonces tú eventualmente vas a tener que dejar de consumir ciertos artículos. A lo mejor ya no vas a consumir el café del Starbucks, a lo mejor ya no vas a consumir determinada marca de leche y vas a empezar a comprar artículos con mucho menos precio. ¿Ok? Eso es por aparte del IPC como índice de precios al consumidor. ¿Okay? Lo que nos interesaba más, o la parte como más propia para esta charla, para esta sesión, era la parte del índice índice de precios y cotizaciones, ¿okay? Que es la parte de finanzas, o es la parte bursátil, o es la parte tal cual de mercado de valores. ¿Ok? Ok. Entonces, partiendo de ahí, digo, la primera sección, muchas gracias, informativo, muy bien. Y la segunda parte era la que realmente nos interesaba tocar. ¿Okay? Ahora, índice de precios y cotizaciones. ¿Qué es lo que nos dice el índice de precios y cotizaciones? Es tal cual, como ya lo platicábamos, una muestra solamente, ¿sí? Una muestra de las 35 emisoras más importantes de nuestro país. ¿Qué son las emisoras? Emisoras es igual a empresas, ¿ok? O vamos a decir, también pueden ser fondos, ¿no? Bueno, como tal, una emisora, como el nombre lo dice, emite capital, ¿sí? O emite acciones para hacerse de capital, ¿ok? Entonces, el índice de precios y cotizaciones es prácticamente una muestra nada más, ¿sí? De las 35 empresas más representativas o de las 35 emisoras más representativas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Bien. Ya vimos los requisitos para poder cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, pues que tengas un desempeño como empresa o como emisora bastante saludable, que tengas ganancias en los pasados ejercicios fiscales, que reportes tus ejercicios fiscales, que todo el mundo pueda consultar cuánto te gastaste en publicidad, cuánto te gastaste en operaciones, cuánto te gastas en sueldos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que además, pues ver cuánto te está quedando de ganancia. ¿Y qué vas a hacer con esa ganancia? Si la vas a repartir a tus accionistas o la vas a reinvertir, etcétera. Entonces, es como muy transparente las finanzas que se publican en la Bolsa Mexicana de Valores o de las emisoras que forman parte de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora, el índice de precios y cotizaciones solamente trae 35 empresas. No significa que solamente haya 35 empresas de las cuales nosotros podamos comprar acciones. Simplemente es un índice, o sea, una muestra representativa. ¿Okay? Bien.
Hablando sobre el grupo modelo, digo, seguramente que no tenemos fresco el dato, pero el grupo modelo nos platicaba nuestro compañero Joel que ya no cotiza en bolsa. Y no sé si pudiste investigar el por qué ya no cotiza en bolsa. ¿No? Si no lo traemos, es válido decir, no, no lo sé, ¿eh? Ok, ahí les va. Solo vi que no cotizaba, pero, y el año, creo que a partir de 2013, pero no investigué bien el motivo. En realidad no me acuerdo del año, tal vez sí fue 2013, no recuerdo bien en qué año fue. Bueno, ¿cuál es la característica? O sea, no sé si decir la característica, pero a ver, cuando nosotros o cuando una empresa sale a bolsa, ¿cuáles son los objetivos de salir a bolsa? ¿Cuáles nos imaginamos que son los objetivos de salir a bolsa? ¿Por parte de las empresas o por parte de Sí, nosotros sí, como sí, por parte de las empresas. obtener como fondos, ¿no? Obtener Financiamiento. fondos, muy bien, obtener fondos, exactamente, ¿qué más? Invertir en nuevos productos también, ¿no? Ajá, tener el capital para invertir en nuevos productos, ¿qué más? Tener más ingresos. Tener más ingresos, muy bien, exacto. Luego creo que accedes como a oportunidades del gobierno, ¿no? Como apoyos. Accedes también a apoyos y también lo que nos mencionaban nuestros compañeros, nosotros tenemos mucha más exposición como empresa para darnos a conocer, ¿no? Por ejemplo, yo no conocía a esta empresa que acaba de entrar en la muestra, Telsa o algo así, que nos platicaban, no la conocía y dice ahí, acaba de formar parte de la muestra representativa. Entonces, formar parte de la muestra representativa, pues también nos da mucha más exposición, ¿no? Entonces, no solamente ser una buena empresa, pero tratar de ser una muy, muy buena empresa para poder formar parte de la muestra representativa. Ahora, cuando nosotros salimos, recuerdan el video de los accionistas que vimos hace un par de semanas, ¿no? Eh, cuando nosotros nos vamos a bolsa, cotizamos y sacamos nuestra primera emisión de acciones, realmente en ese momento, como yo como dueño de la paletería, de la pollería, de lo que quieras, ¿no? Ya dejo de ser 100% el dueño, ¿sí? Y ahora reparto cierto porcentaje de mi capital o cierto porcentaje de la empresa en los accionistas, ¿sí? Según la Bolsa Mexicana de Valores, o lo dispuesto en las reglas de la Bolsa Mexicana de Valores, para poder estar dentro de, digamos, del mercado accionario, el porcentaje que yo debo repartir en acciones es por lo menos del 12%, ¿sí? ¿Qué es esto? Que yo, como dueño de la pollería o de la empresa que tú quieras, debo tener máximo el 82%, ¿sí? Y el otro 12% repartido en accionistas. Puede ser uno solo o pueden ser miles, ¿no? Pero si yo tengo más del 88%, entonces no puedo decirme que soy una empresa que cotiza, no que cotiza, pero no puedo decir que soy una empresa a la cual tengo inversionistas. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho poder sobre la empresa, ¿ok? Lo que sucede entonces con Grupo Modelo es que Grupo Modelo, o sea, los dueños, tal cual el dueño de Grupo Modelo, empezó a recomprar sus propias acciones, al grado que ahora tiene el 99% de las acciones. ¿Qué es esto? Pues que un 1% afuera en el mercado, pues realmente no es representativo y por tanto, la Bolsa Mexicana de Valores dice, ¿sabes qué? Al no tener más del 12% en la calle, el 12% de tus acciones en la calle o repartidas con nuestros inversionistas, no podemos decir que tu empresa sea pública. ¿Por qué? Porque tú la controlas casi al 100%. ¿Okay? Entonces, por eso, Grupo Modelo se retira de la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, no se retira como tal o al 100%, pero sus operaciones, o sea, ya no puedes conseguir acciones de Grupo Modelo, prácticamente. ¿Okay? Por lo tanto, pues ya no es una empresa que esté cotizando al 100% en Bolsa Mexicana. ¿Okay? Eso es lo que sucede con Grupo Modelo. Eso fue lo que sucedió. Bien, vamos a entrar entonces ya ahora sí un poquito más de lleno a la parte
ahora sí que financiera, pues, o lo que me imagino que nos interesa a todos, la parte esta de las acciones, el análisis, etcétera. Y vamos a levantar la mano si ya logramos inscribirnos a AxiTrade o Axi algo, ¿no? Axival, no sé cómo se llama. Levantamos la mano si ya logramos hacerlo y logramos entrar. Profe, yo no puedo pasar del alias, ya puse un buen de alias y no puedo pasar de ahí. Ush. Sí, les comento, sí estaba muy complicado, para mí se me hizo muy complicado, o sea, logré hacer el alias, logré hacer mi contraseña, después perdón, solamente el alias y la contraseña después te la regresan por un correo, pero después de acceder se me ha hecho muy complicado o se me hizo muy complicado. El viernes ya pude hacerlo, pero voy a crear otro grupo porque, no sé, está como un poquito complicado acceder al grupo de la universidad, entonces voy a ver cómo crear otra, entre comillas, otra universidad Yo lo para que intenté podamos acceder. y decía que ya me habían enviado el correo, pero nunca me llegó y lo intenté con varios correos y ningún correo nunca me llegó con ninguna contraseña. Es A un mí poquito también. complicado, ¿verdad? Sí, te digo que a mí me pasó eso, lo tuve que hacer como 3 veces y de diferentes computadoras, ¿eh? Porque cuando ya me llegó mi contraseña y mi usuario, lo hice en la computadora normal y no pude acceder, pero después lo hice en el celular y ya pude acceder y entonces ya pude cambiar contraseña. Bueno, es un poco latoso, para que sí lo vayan haciendo desde ya, porque nos vamos Profe, a lo tardar. de los 3 correos que nos mandan del usuario y las 2 partes de la contraseña, ¿sí es en automático o tardó un Sí, sí, rato en llegar? tarda un rato. Ponle tú que lo haces a las 9 de la mañana y el Ajá. correo te llega a las 4 de la tarde. Una onda así. Ah, ok, ok. O sea, no Porque a es, mí sí me dejó de que ya se me había mandado el registro al correo, pero me metí, pues no ha llegado, ajá, hasta ahorita no ha llegado, pues sí, no sé si, porque ya ve que tenemos como 24 horas desde cuando haces ajá, el registro sí, para darte de alta, porque si no se sí, borra. ajá. Tarda un rato, sí tarda un buen en llegarte los 3 correos. Síganlo intentando, vamos a intentar estas 2 semanas mientras vamos a tocar temas precisamente pues de bursatilidad, de las emisoras, de acciones, etcétera, como para irnos pues ahora sí que empapando y que cuando lleguemos al AxiTrade, al AxiGame, no se nos sea tan complicado, ¿ok? Bien, bueno, dejamos eso de tarea, como ahí flotando pendiente, por favor, lo hacemos durante esta semana. Y ¿les parece si nos damos 10 minutos de receso y ahora sí nos vamos al tema que tenemos preparado para cerrar, bueno, no, más bien para empezar el tema de mercados bursátiles, ¿vale?